Buenas noches, bienvenidos a la Agenda Pública. Yo soy Mario Campos y en este lunes de opinión pública, tengo el gusto de acompañar al doctor Ulises Beltrán, director de BGC. Bienvenido, querido doctor, ¿cómo estás? Pues muy contentos todos, ¿no? Y encantados de estar aquí. ¿De aquí al Ángel o qué? No, pues para alcanzar a Gaby, ¿no? La maestra Barkentin no pudo venir porque está en el Ángel festejando ya y dejó el programa. No es cierto, no es cierto. Está de avanzada, Gaby. Está de avanzada, Gaby. Está de avanzada para apartar buenos lugares y que lleguemos al recorrido. Mi querido Alonso, ¿cómo estás? Buenas noches, doctor. Y un saludo a Gaby Barkentin, que está en el Ángel, como dicen. Va a ser difícil llegar, pero ahí tienen nuestros lugares asegurados. Ahí está, bueno, pues que nos esperen. Te vi hace rato con la playera de la selección, ahora te veo ya muy formalito. Sí, pues es lo que me pides, Mario, para poder salir en este programa. Bueno, Pero póntela. Ya me la puse, ya la sudé. No, mira. ¿Cómo no la eres? sudé como los No del, fijas para la cámara. como Herrera o como Andrés Guardado, Oye, pero por lo Somos menos... muy formales, ¿no? Y estamos obligados, Sí, el público sí, merece claro. nuestra mejor imagen, nuestra mejor opinión. Pues yo sí traigo la camiseta. Mira, muy bien, ¿No? muy bien. Digo, No, yo... ya ves, de plano. Oye, ¿viajará el cardiólogo con el técnico, con Miguel Herrera? Probablemente, ¿no? Porque se hacía falta, ¿no? Qué intensidad que tiene para todo, ¿eh? Sí, exactamente. Y es lo que están hablando ahorita. Si te metes a Twitter, en cuentas internacionales oficiales de algunos medios como BuzzFeed, Huffington Post, ESPN, Oro Deportes, la sensación es Miguel Herrera. Sí, si el partido pasado fue Ochoa, ahora los ojos se ponen sobre el técnico mexicano. Y bueno, vámonos con enlaces. Empezamos, porque si aquí hablamos de la agenda pública, pues la agenda pública hoy es fútbol. En los restaurantes, en las redes sociales, en los portales, en la radio, en la televisión. En los medios impresos. Todos hablamos hoy, empezamos, incluso amanecimos con las imágenes de Guillermo Ochoa en las portadas de los diarios. ¿Por qué Ochoa? Pues porque lo sabemos, fue el protagonista de la historia el partido pasado contra Brasil y ahora lo vuelve a hacer muy bien. Afortunadamente, el héroe de hoy no fue el portero, porque eso tampoco es tan buena señal. Es muy buena señal. Sí, Es buena señal contra el anfitrión, contra el Claro, favorito, contra Brasil. Pero si siempre el héroe es el portero, es que algo está mal. Sí. Y hoy estamos hablando de el Chicharito, Sí. estamos hablando de Rafa Márquez. Y Rafa Márquez, sobre todo. Porque Armó juego, dio los pases ganadores, metió un gran gol. Metió dos goles. No, metió No, uno el Chicharito, uno Guardado y otro el capitán Rafael Márquez. Bueno, vámonos hasta Brasil, porque allá está Alberto Latti, que usted sabe es parte del equipo de Televisa en esta cobertura de todo lo que pasa en el Mundial. Alberto, gracias por estar nuevamente aquí en la Agenda Pública. Muy buenas tardes. Hola, los saludo con gusto aquí en la Arena Pernambuco, todavía en la Arena Pernambuco, pintada en color verde de cabo a rabo. Aunque debo compartir con ustedes en buena parte del primer tiempo, si bien las piernas mexicanas no temblaron, como auguró el entrenador croata Niko Kovac, sí me tembló la garganta a muchos de ellos. Percibí algo de miedo en ese primer tiempo, un primer tiempo complicado, primer tiempo de mucha bilis, de mucho apretar, de mucho trabar, primer tiempo en el que el tricolor se asomó al precipicio más de lo que hubiéramos querido, en el que de pronto parecía sin una ruleta rusa, una ruleta croata, con balas que incrustaban Modric, que incrustaba el caso de Rakitic, que incrustaba Olic, y que México supo contrarrestar y que México supo frenar, pero que en cualquier momento pudiera desplomarse el esquema. Afortunadamente no fue así. Afortunadamente México resistió y ya en el segundo tiempo tenía exhaustos a los croatas, exhaustos, producto de un gran trabajo de desgaste, porque también es parte del fútbol. No solamente es que se cansaron y no solamente es que sea la humedad, sino también que México es un partido de desgaste que los croatas no lograron sostener, y entonces sí, el equipo mexicano terminó noqueando a los balcánicos y metiéndose a la siguiente ronda con mucha personalidad y con mucho merecimiento. Alonso, Alberto Latti, te saluda Alonso Aguilar. ¿Cómo estás? Hola, Alonso. Son los nervios después de este partido que nos dejó. El martes pasado, tras el empate con Brasil, el 0-0 de México y Brasil, hablaste que en el estadio había un ambiente como de clásico Chivas América. ¿Cómo fue hoy el ambiente? De un solo lado, de un solo color. Hace cuenta que era un cotejo eliminatorio en el Estadio Azteca, con una minoría muy focalizada del equipo rival que cuando osaba levantar la voz era pronto silenciada. Pero uno de esos partidos en el Azteca que de repente se pierde ligeramente la certeza de que la meta sea tan sencilla y que se empiezan a enredar y las gradas empiezan a murmurar más que cantar. Hace cuenta algo así. Esos fueron momentos de primer tiempo en los que las gradas de verdad
sí tenían que poder venir algo malo. México, insisto, padeció más riesgo de los que uno hubiera querido, pero al final valió la pena porque todo le salió a Miguel Herrera. Oye, Alberto, algo que me parece muy interesante para fines de este programa es la manera en que se ha ido construyendo la imagen, decíamos ahora, de Miguel Herrera, pero de la selección. Un equipo que prácticamente estuvo fuera del Mundial por varios minutos, que nos salva a Estados Unidos por una combinación de resultados, en la que, bueno, al final de cuentas llegamos, pero con muy bajas expectativas. Y ha sido muy interesante la construcción, digamos, de la esperanza, de la ilusión. Yo por lo menos estoy convencido de que se le puede dar la pelea a Holanda el próximo domingo. Pero ¿cómo has visto la parte de la comunicación, digamos, y el propio rol de Miguel Herrera como figura, como líder, como vocero de ese equipo? A ver, los expertos en esa materia son evidentemente ustedes, así que todo lo que a partir de ahora yo diga será empírico y con mucha humildad, ¿no? La realidad es que yo creo que Miguel Herrera es un gran líder, pese a Miguel Herrera. Desgastó su imagen a proporciones ilógicas, insensatas, sin precedentes. Apareció colocando canciones favoritas en estaciones juveniles. Apareció diseñando portadas de periódicos. Apareció en programas televisivos de todo género, absolutamente todo género. Se llame Sabadazo, se llame lo que ustedes me digan, ¿no? Y pese a todo, ha logrado sostener la imagen, sobre todo sostenible con base en lo que pues termina por determinar la suerte para bien o para mal de los entrenadores. Los resultados, porque un mal marcador contra Camerún o una mala primera ronda que hubiera determinado que México estuviera ya fuera de Brasil 2014 en este instante, y evidentemente a Miguel se le estaría criticando todo lo que en su momento causó gracia. La prensa le pide y él concede. Y como él sigue concediendo con sonrisa, pues la prensa le sigue pidiendo y él se presta absolutamente todo. Y qué bueno que exista semejante cercanía, aunque de verdad yo siento que su imagen en muchos instantes se ha desgastado mucho para el beneplácito de los que cubren la frontera de la selección. Sí, porque una política de comunicación de puertas abiertas, diría yo, en las entrevistas, pero también el acceso a la información, ¿no? Yo creo que mi compañero Mauricio es que sigue la selección. Él entrevista a Miguel Herrera más veces en un par de días de las que entrevistó a Chepo de la Torre en un año, y no es una exageración, ¿eh? Son esquemas de trabajo respetables todos, pero con Chepo de la Torre eran puertas completamente cerradas, lo opuesto a lo que acontece ahora con Miguel. Cuando estuve yo en Nueva Zelanda, que yo pocas veces tengo la oportunidad de seguir de cerca la selección, normalmente estoy en los partidos, pero con otras funciones, en Nueva Zelanda no, en Nueva Zelanda sí la seguí, entrevisté a Miguel Herrera en el hotel, y cuando conseguí la entrevista, les confieso que yo pensaba que tenía exclusiva, y cuando le dije que estábamos formados y con tripié instalado como 12 televisoras, me di cuenta cómo funcionaba la nueva era de Miguel Herrera, y qué bueno que sea así, que existe ese tipo de equidad y que Miguel tenga las puertas tan abiertas, pese a que sí creo que hay un desgaste de imagen muy evidente, ¿no? Bueno, pues gracias, Alberto. Yo tengo una última pregunta. Digamos, aquí muchas veces hemos dicho en este programa que comunicar no es gobernar, pero por lo menos en deportes comunicar sí es motivar. No sé si el mismo, digamos, se ha dicho un poco más de la manera de motivar de Miguel Herrera a sus jugadores, sí, dentro del mismo digamos, del equipo, del vestidor, ¿no? También. Yo te puedo decir una cosa, más allá de que no tengo los elementos para describirte qué es lo que hace al interior este gran líder. No he visto una selección mexicana, y lo mismo hubiera opinado si hoy estuviéramos eliminados, con un grupo tan cerrado, un bloque tan cerrado, tan homogéneo, tan compacto, tan solidario. Lo que yo vi hoy a la salida de la cancha, ya con la calificación en la mano, te puedo decir que incluso confundías a los jugadores por lo idénticos que se veían en seguridad, en sonrisa, en abrazos. Es un grupo muy homogéneo, y eso hay que aplaudírselo a Miguel, por supuesto con gran complicidad al trabajo espléndido de Ricardo Peláez y de Héctor González Iñárritu. Pues muy interesante, Alberto, gracias por el reporte. Seguimos pendientes de todos tus enlaces más tarde en la cobertura de Televisa, y te agradezco y te mando un abrazo hasta Brasil. Igualmente, saludos. Gracias. Gracias, Alberto. Ulises, interesante, ¿no? Este tema de cómo todas las instituciones, los gobiernos, los partidos políticos, los candidatos y los entrenadores tienen políticas de comunicación, y es un personaje que ha logrado, digamos, construir, creo que con un estilo menos ortodoxo, menos solemne, que tenía de pronto un Javier Aguirre, por ejemplo, decían ahora, en el caso de Tena, el poco tiempo que estuvo, pero que está construyendo una imagen muy interesante que tiene el aval, por supuesto, los resultados. Sí, mira, hasta no comunicar es una política de comunicación, claro. Pero el punto es que son figuras públicas y como tales están expuestas al escrutinio público. Entonces la comunicación se da, quieran o no quieran, ¿no?
Entonces, yo creo que en este caso, pues el que elige una política de comunicación activa, proactiva, como es el caso, logra, en primer lugar, la primera comunicación importante es al interior de tu propia organización, y nos explicaba muy bien Alberto que fue muy exitoso, logró un grupo compacto con Ahí me llama la atención, ¿no? Cómo celebran, por ejemplo, los jugadores entre ellos, pero van con su técnico. Y esos son indicadores, digamos, también de cómo está el ambiente dentro. Sí, no, qué bien, vimos eso, ¿no? Yo creo que yo no soy gran experto en fútbol, debo confesar, no sé si ya se dieron cuenta, pero no sé quién es el Chepo, bueno, recuerdo vagamente quién es el Chepo, pero bueno, me da mucha pena, pero sí vi un partido muy bonito, un gran fútbol, y se vio eso, una organización actuando coordinadamente, con propósito, con estrategia, y yo creo que eso lo del técnico, independientemente de que haya comunicado mucho o poco, logró lo más importante, que es cohesionar al interior, y eso se hace comunicando bien, dándole propósito, dando estrategia y dando rumbo. Claro. Sí, es lo mismo también que dijo el mismo Alberto, ¿no? Que es un equipo sólido, un equipo unido. A diferencia de, por decir, dentro de este mismo mundial, equipos como Argentina, que bueno, ya se le cuestionó al entrenador Sabella por su formación, las discusiones que tuvo con Lionel Messi, de que a él no le gustaba, él lo que quería era un 4-3-3 y lo que planteó era un 5-3-1 y no sé, ese tipo de cosas. España, que bueno, ya eliminada desde el segundo partido, tuvo broncas internas ahora sí que en el vestidor por lo que dijo Xabi Alonso, por la postura del entrenador Vicente del Bosque ante Cesc Fábregas, y contra todo esto, digamos, recordemos en 2010 Francia, que también fue un problema fuertísimo dentro de los vestidores, ¿no? Aquí lo que vemos es unión desde el primer hombre, que es Miguel Herrera, hasta el que está ahora sí que al final, que es el portero, que es Guillermo Ochoa, en estas grandes actuaciones que tuvo ante Brasil. Bueno, es muy interesante yo creo lo que estamos viendo, insisto, en todos los ámbitos. Por supuesto, el primero es el deportivo. Yo creo que celebrar un gol se compara con muy pocas cosas, pero detrás de esto pues es un gran negocio, lo platicamos aquí la semana pasada también con especialistas, y es una estrategia también que tiene que tener toda institución, insisto, para ver cómo se gestiona además pues el tema de la esperanza, que es un asunto que yo creo, doctor, que pocos temas concentran tanto a la agenda y a la opinión pública como un mundial, ¿no? Sí, bueno, tiene el componente nacionalista, ¿no? Sí. Que es bueno, como ustedes saben, el nacionalismo tiene dos vertientes, y lo digo claramente sin ánimo de quitarle a nadie el entusiasmo, pero un nacionalismo que es solidario, que es compasivo con el vecino, con el prójimo, que en este caso es el próximo, pues es un nacionalismo lindo, un nacionalismo que genera actitudes cívicas positivas, ¿no? Y bueno, hay el otro, ¿no? El que parte de la idea de superioridad y de destino manifiesto, que es muy reprobable, que llevó a la humanidad a las peores matanzas de la historia, ¿no? Entonces yo creo que en este caso, pues esta gesta además tiene este componente de un orgullo nacional merecido, válido, y que lo dejemos ahí como un gran entusiasmo por un país que compartimos y por un proyecto de nación, una idea de ser pues mejores en lo que se pueda, y pues paguen sus impuestos y no se pasen los altos, y van a ser muy buenos ciudadanos. Esa es una buena forma de vemos el otro ángulo, estrategias y ahora sí que gestas, momentos buenos que están utilizando otros actores políticos. Ya es común ver en Twitter la fotografía del presidente Peña Nieto celebrando los goles o el triunfo de la selección mexicana, que ya, bueno, fue en el caso de Brasil, en el caso de hoy de Croacia, en el caso de Camerún con el 1-0, y Nueva Zelanda en sus dos partidos de repechaje. Tener esta imagen del presidente en un ambiente relajado, con su gabinete, con su esposa, celebrando los goles, ¿no? Bueno, yo ya hasta Andrés Manuel López Obrador le inventaron un Twitter diciendo que estaba contento, ya después aclaraban que no, que el Twitter era de hace 2 años, de otro momento, pero bueno, es parte de lo que está en la conversación. Yo creo que sí está contento, ¿no? Digo, también yo creo que sí, tampoco creo que salga a decir otra cosa, nada. No, además, y el presidente, pues qué tal que hubiéramos perdido, hubiera tenido que salir un poco menos contento, ¿no? Seguramente. Vamos a ver cómo salen las próximas, ojalá que siga muy contento. Así es que todos sigamos contentos, y por el próximo lunes. Por lo pronto vamos a un corte, ya veremos el lunes cómo nos va, bueno, el domingo, y aquí le platicamos el lunes, para regresar con otros temas de la agenda pública. Ya estamos de regreso, y uno de los temas de los que hablábamos antes del corte es el fútbol, pero están pasando otras cosas también en el país, como las leyes secundarias en reforma energética, el tema de telecomunicaciones, y la pregunta es, bueno, ¿qué tanto nos interesa a los mexicanos esos asuntos? ¿Qué tanto nos importa
conocer el detalle de lo que está legislando. Y bueno, sobre la encuesta que presentas hoy en Excelsior va sobre eso. Y compártenos algunos de los resultados. Con mucho gusto. Sí, tiene el tema de qué tanto nos importa, qué tanto esto. Y el otro que se me pasó a mencionar al principio, que es muy importante también, y es que cómo ve la población al PAN negociando reformas que ellos quieren a cambio de dar lo que el gobierno quiere, que es decir, reformas políticas intensas por un lado y una reforma energética por el otro, ¿no? Y ahí lo vemos, ¿no? Entonces empezamos por lo pronto, el mundial. El interés está claramente centrado, en la gráfica 3 lo dice, 35%. La pregunta es esta: ¿qué ha preferido usted en estos últimos días? ¿Enterarse del mundial o de lo que está pasando con senadores y tal sobre la reforma energética? La verdad, 35% del mundial, no podía ser de otra manera, ¿no? Pero 30% de las discusiones sobre la reforma energética. Muy poca la diferencia. ¿No? La verdad es poca y es muy alta el interés en la reforma ¿Qué energética. es por lo que dice la gente? Habría que... Este es lo que la gente dice, exacto. Le preguntamos a las personas. Y 15 por igual. 15 ambas por igual. Y después preguntamos, si nos da ayuda el... Ahí estamos. Estamos con esta. Y la pregunta es, ¿qué tanto le han interesado las discusiones que se están llevando en la Cámara de Diputados sobre las leyes secundarias de la reforma energética y de telecomunicaciones? Muchísimo, bastante, poco, nada. Poco el 50% de o sea, la de telecomunicaciones es menos 40, popular. Pero otra vez tenemos casi un 30% de personas interesadas y en el caso de la energética casi un 40%, que sería la suma de las dos columnas de Aquí habla un poco también de la popularidad en sí de las iniciativas, ¿no? De la misma reforma energética, una agenda que trae muy bien marcada el PRD, contra la reforma de telecomunicaciones que, incluso por el uso de tecnicismos, por lo complicado que puede llegar a ser entenderlas, le llega menos a la gente. Le llega menos a la gente. Finalmente preguntamos qué es lo mejor. ¿Usted qué cree que es mejor para México? Para probar, es que me cambiaron las de estas y dice exactamente la pregunta sobre la actuación del PAN y como pueden ver está muy dividida. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que el PAN negocie unos por otros? El 45% de la población está de acuerdo, el 47% en desacuerdo. Es decir, esta estrategia que ha seguido el PAN de conseguir las reformas políticas, sobre todo la implementación de la reforma política en los estados, pues sí tiene apoyo, no es algo que rechace la población, a pesar de que siente la urgencia de una reforma energética y la importancia de la reforma energética y que sea aprobada, pero vemos aquí la verdad, una ciudadanía razonablemente interesada, 30%, temas que son lejanos. Y la pregunta de qué es lo mejor para México, ¿qué piensa la gente? Pues ahí está, ¿no? Que el Congreso, esta es la que me parece más interesante sobre la población, que se apuren, que es la primera barra, el 42%, que se la tomen con calma, la discutan mucho y yo creo que en el fondo que les salga bien, el 51%. Ahora, es muy interesante que es el mismo número, digamos 47%, 51% muy similares. La gente que está en desacuerdo con las acciones del Partido de Acción Nacional, del PAN, y la gente que dice, bueno, dense tiempo para discutirla, léanla, ténganse el tiempo, tengan todas las necesidades o vean todas las vertientes, todos los ángulos de muchísima gente que está interesada en ese tema, ¿no? Sí. No se precipiten, yo creo que es el mensaje que manda la ciudadanía. Entiendo la importancia que tiene para el desarrollo económico, lo hemos visto con otras encuestas, la cual sí hay una sensación de que puede producir, o sea, el mensaje del gobierno de que va a producir mayor crecimiento ha sido muy bien vendido, ha trascendido, lo ha hecho el presidente personalmente, pero también la idea de que son reformas muy importantes que merecen una atención escrupulosa por parte de los legisladores. Ahora, volviendo a los primeros números que vimos en las encuestas, muy interesante porque ponen sobre la mesa también otra vez este hecho de que se empalmó la discusión de la reforma energética, tan popular en México, con el Mundial, con los partidos principalmente de México contra Brasil, México contra Croacia o México contra Camerún. Sí, ¿no? Aunque creo que la encuesta confirma lo que hemos dicho aquí, que quien quiere estar interesado de los dos temas lo puede hacer, que quien de todos modos nada más iba a ver el fútbol, que era un 35%. Así que no le interesa el tema de las reformas, con o sin mundial, de todos modos no va a estar conectado. Y además, digamos algo que es bastante más grave y que es más grave en el sentido de importante, y es que, pues pensemos lo que pensemos, la decisión ya no está entre nuestras manos, está entre los legisladores que elegimos para ello, y ahí es donde se va a dar la definición de las leyes secundarias
y pues esperemos que lo hagan como dice la población, con cuidado, que lo hagan escrupulosamente, que no se precipiten y que salgan leyes que son, por su importancia reconocida, pues merecen un trabajo legislativo de la mayor calidad y que busque los mayores consensos, aunque no trate de tenerlos todos. Bueno, y antes de terminar, queremos consignar un tema que es interesante porque en medio del fútbol y en medio de tantos otros asuntos que están en la mesa, pues ha llamado mucho la atención este movimiento de miles de médicos por todo el país. Marcharon en más de 20 ciudades el día de ayer con esta consigna de no somos dioses ni criminales y exigen que se revisen los casos de estos 16 médicos acusados de negligencia. Cuéntanos, Alonso, un poquito rápidamente el contexto para entender por qué estamos viendo esta movilización por diversos puntos del país de los doctores. Sí, digamos, la marcha se llamó Yo Soy 17, la marcha del fin de semana, que ahora sí fue la gran atención de los medios, ¿no? A partir de esta marcha, que los mismos medios magnifican de cierta manera con sus primeras planas, como el caso del Universal. Antes de esto estaba un video que se puede encontrar en YouTube, que es de parte del padre de la víctima, del niño que falleció lamentablemente, un video muy largo, 23 minutos, donde, bueno, explica más o menos su versión de lo que sucedió, ¿no? Incluso el video se llama Por fin se hizo justicia en el IMSS, ¿no? Yo lo que quería decir aquí es, ese video usa recursos un poco malos en el sentido de la comunicación, o por lo menos crear empatía, porque coloca imágenes de las operaciones o de los momentos supuestamente de negligencia de parte del padre, ¿no? Digamos, entonces expone un poco a su hijo de manera un poco cruel para quien está observando las imágenes, y esto ha generado muchísimas voces en contra de lo que hizo el padre para tratar de exigir ese tipo de justicia. Pues mira, ojalá tenga esto atención de los dos lados. Yo francamente me he sentido más de una vez, o sea, como no hay un sistema legal que te proteja de una mala práctica, que es como se resuelve esta disputa, como que yo sepa, nadie ha ganado nunca un caso de mala práctica médica contra un médico en México, contra otras sociedades como lo de los Estados Unidos y otras donde, bueno, si hay un diferendo sobre el tratamiento que referiste, tienes una corte, tienes un juzgado al cual lo llevas y se dirime en el margen del derecho y de las cosas, pero no es con marchas protegiéndose así, ni es obviando un tema que yo creo que es de la mayor importancia. Claro. Yo creo que ojalá el caso más famoso es el de Michael Jackson, recordemos. Sí, en Estados Unidos, que si le suministró drogas, no le dio drogas. Creo que lo que es interesante es que esto evitemos que no se quede en la anécdota y avancemos en los dos sentidos que ahora apuntabas. Por un lado, la discusión sobre las condiciones en las que los médicos ejercen su trabajo, claro, para que de veras puedan tomar decisiones adecuadas, y dos, que cuando haya un mal procedimiento, una mala decisión, pues también existan consecuencias y, como decía ahora el doctor, pues no estemos desprotegidos, digamos, como pacientes ante las fallas en los sistemas de salud o en las personas. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, vamos a seguir hablando de estos temas a lo largo de la semana. Muchas gracias. Encantado de estar aquí. Encantado, gracias, Alonso. Vámonos al Ángel. Vámonos al Ángel. Gracias a usted por acompañarnos.